fue una imposición por el solo hecho de que le impusieron a los dominios indígenas unas formas políticas y una institución españolas, y con eso vino la lengua. Sin duda que fue una imposición, pero es que también las condiciones sociales del mestizaje, es decir, no estoy acusando a los mestizos de una especie de traidores, no, de ninguna manera. Las condiciones sociales en que tuvieron que vivir los mestizos los obligó a aprender español. Lo mismo pasó con los africanos, que los africanos llegaban como esclavos, ¿no? Hablaban diversas lenguas africanas, y la única manera que tenían de comunicarse entre sí y con los españoles y los indios y los mestizos era el español. Entonces los africanos se vieron en la obligación de aprender español, ¿verdad? De modo que, repito, no fue una imposición inmediata, se impusieron las instituciones, pero luego el proceso fue largo, provocado por estas condiciones sociales de la vida de mestizos y africanos, bueno, de negros. Bueno, todo depende de qué queramos definir por determinante. Si consideramos que toda la estrategia de Cortés se tenía que dar en español, pues necesariamente fue determinante, porque si no lo hubiera dado en español no se habría podido poner de acuerdo. Pero no olvidemos que la mayor parte de las tropas de Cortés eran tlaxcaltecas, y a estos tlaxcaltecas les tenían que dar las órdenes en náhuatl. Allí el papel de la Malinche. Bueno, por un lado yo creo que Cortés era un hombre muy inteligente. Si lo comparamos con otros conquistadores de América, yo creo que era el más inteligente. Entonces, claro que sabía el papel estratégico que tenía Malintzin para él. Ahora, en cuanto a ella, sí, yo he estado leyendo muchos intentos por definir mejor qué mujer era, qué papel tuvo, etc. Yo no es que me oponga a ellos, pero sí me gustaría plantear ciertas interrogantes. Miren, primero, a quien los indios le decían Malintzin era Cortés, no a ella. El nombre, digamos, originario de ella no lo conocemos. Simplemente los españoles la llamaron María. En náhuatl no hay oposición entre ere y ele, de tal manera que todas las eres del español las pronuncian como ele, un poco como los japoneses, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir Malía, y luego le agregaron el honorífico tzin, honorífico de cortesía, para decir Malintzin. Pero a quien le decían Malintzin era Cortés. Eso lo nota uno muy bien en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Entonces le pongo una pregunta provocadora, porque no sé si los historiadores estén de acuerdo conmigo. ¿Qué tal si le están diciendo a Cortés Malintzin porque el personaje central era su mujer, era María? O sea, es ella la que está hablando, no el señor Cortés. Y entonces es a ella, y es algo así como decirle a Cortés, marido de María. ¿No? Como decirle ahora es provocador, porque ya le digo, me baso en lo que cuenta Bernal, ¿no? Y entonces pues, el papel de Malintzin crecería muchísimo, ¿no? Claro. Puesto que los indios le estaban reconociendo con esas características. Es una hipótesis. Ella tuvo mucho peso, por supuesto, ya le digo, para poder organizar a los tlaxcaltecas que venían como aliados de Cortés. Después, claro, muchos de los indios
seguramente aprendieron pronto el español, algo que en general en México no se considera. La mayor parte de nuestros pueblos indígenas son multilingües. Los monolingües son los hispanohablantes, pero la mayor parte de nuestros pueblos son multilingües. Usted se va a la montaña de Guerrero y encuentra personas que hablan náhuatl, tlapaneco, amuzgo, etc., ¿no? De modo que si vivían en un territorio multilingüe, no les costaba mucho trabajo, si lo deseaban, aprender otra lengua. Ahora, claro, se empieza a multiplicar el número de indios que aprenden español y en ese momento ya les perdemos la pista. Pero pensemos en todos los escribanos de Sahagún. Lo que hacía Sahagún era interrogar a los sabios mexicas y aquello el resultado de aquella interrogación lo transcribían al Códice Florentino. Y esa transcripción la hacían los indios, de modo que ellos hablaban náhuatl y ese pequeño grupo seguro hablaba ya español, ¿no? Cuando le digo que se tardaron 200 años me refiero a la totalidad, no a que haya habido algunos grupitos que rápidamente lo aprendieron. Seguramente, como sucede ahora, cualquier indígena en Oaxaca o en Chiapas que habla español adquiere poder sobre los demás. ¿Por qué? Pues porque está hablando la lengua con que se comunica con todo el mundo. Eso da poder, necesariamente. Por supuesto, claro que tenía su propio valor. No hay que olvidar que el dominio español aprovechó la organización política y social de los propios indios. O sea, ellos no les quitaron el dominio a los caciques, sino que se dieron cuenta de que estaban muy bien estructuradas estas sociedades y que cada altépetl tenía su cacique, su tlatoani, y entonces adaptaron al tlatoani, le reconocieron todos sus méritos. El tlatoani recibía los tributos y claro, los españoles le cobraban el impuesto. Pero no habría podido haber conquista si no se hubieran sabido asentar sobre los sistemas políticos de los pueblos indígenas. En donde eso no sucedió fue con los pueblos del norte de América, desde los apaches hacia arriba, o con los de Sudamérica, ¿no? Que eran pueblos nómadas que no tenían sistemas muy desarrollados políticos y simplemente los eliminaron, los mataron y ya.